buenos días, bienvenido nuevamente a la clase virtual de matemáticas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. En esta clase vamos a continuar desarrollando la temática resolución de triángulos, rectángulos, haciendo uso de las razones trigonométricas. Hoy estamos a día par, así que debe estar el grupo número 2. Vamos a observar para la próxima semana. Vamos a abrir acá calendario. Bueno, la próxima semana creo que les corresponde impar. Voy a mirar acá también el horario. A ustedes les corresponde los martes y los días viernes. Martes sería 8, o sea que les corresponde clase la próxima semana y el viernes no. Vamos a ver cuánto nos rinde hoy, a ver si se evalúa la próxima semana o si no ya evaluamos cuando retornen de vacaciones. Bueno, vamos a observar, ustedes deben tener sus apuntes, no he subido las clases esta semana, se están conectando muy poquitos, pero para el fin de semana ya todas las clases van a estar subidas en la página. Vamos a abrir la guía. Creo que estamos en este ejercicio y ya vamos para el ejercicio número 4, creo, el ejemplo. Bueno, voy con los ejemplos que faltan de la guía. Yo creo que vamos a dejar para evaluar después de vacaciones para que todos estén más niveladitos. Si terminamos la guía, la próxima semana vamos a hacer refuerzo con ustedes, es decir, se profundiza más haciendo otros ejercicios. En este caso haríamos ejercicios de la plataforma DATQuiz. Ahorita les voy a enseñar también algunos ejercicios de ahí. Pero vamos con este ejercicio. Listo, ya tenemos un ángulo, tenemos dos catetos y desconocemos uno de los lados. Vamos a empezar identificando primero que todo qué información tengo en este triángulo. Tengo un ángulo recto, al frente voy a tener una hipotenusa. Tengo un ángulo, al frente del ángulo voy a obtener el cateto opuesto y me queda faltando uno de los lados. Ese lado, si observamos, está comprendido entre el ángulo recto y entre el ángulo que estoy trabajando. Es decir, en este caso desconozco este lado. Y para nuestro ejercicio, este lado, tengo cateto opuesto, hipotenusa, entonces el lado que desconozco sería el cateto adyacente. Vamos a calcular ese cateto que me hace falta. Voy a hacer uso del teorema de Pitágoras. Recordando que el teorema de Pitágoras lo puedo aplicar en un triángulo rectángulo, porque solo es para triángulos rectángulos, cuando conozco dos de sus lados. En este caso conozco la hipotenusa y el cateto opuesto. Para ello, x a la 2 sería igual, siempre va la hipotenusa de primero cuando tenemos que calcular un lado. Iría hipotenusa a la 2
y le vamos a restar el otro cateto elevado al cuadrado también. X a la 2 va a ser igual, la hipotenusa en este ejercicio, esa hipotenusa vale 13 centímetros. Elevamos al cuadrado menos el otro cateto. Ese cateto tiene un valor de 5 centímetros elevado a la 2. Vamos a resolver estas potencias. 13 a la 2 nos da 169 centímetros cuadrados. Le vamos a restar, vamos a resolver la potencia 5 a la 2 que nos va a dar 25 centímetros cuadrados. Y a la 2 va a ser igual, vamos a hacer esta resta, restamos. A 169 le vamos a restar 25, nos va a quedar 144 centímetros cuadrados. X a la 2, bueno, X a la 2 no, vamos a resolver. Mire que está a la 2, vamos a extraer raíz cuadrada a 144. Como les dije, ustedes ya llevan bastante rato trabajando este tema. En sexto, octavo, noveno y 10, 4 años. Ya es justo y necesario que sepan trabajar teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de 144 es igual a 12 centímetros. Este es el valor del lado que nos hacía falta. Nos dio 12. Y con esta información vamos a calcular, ahora sí, las razones trigonométricas. Voy a empezar calculando la función seno. El seno lo puedo calcular dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, ese cateto opuesto es este. Vale 5 centímetros. Lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es esta. Tiene un valor de 13 centímetros. Vamos a dividir 5 entre 13. Bueno, voy a ir al escritorio para abrir la calculadora. Mientras abre ahí, la podemos ir calculando en nuestras casas. 5 dividido entre 13. Vamos a esperar ya nos cargó el simulador por acá. Listo, ya lo tenemos. Vamos a dividir 5 dividido entre 13. Nos da, vamos a trabajar con 2 decimales, nos da un valor de 0.38. Mire, son 2 decimales y bien aproximado. Nos dio 0.38, el seno. Vamos a calcular otra razón trigonométrica, el coseno. El coseno lo puedo determinar dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Recordemos que ese cateto adyacente es el que teníamos que calcular, que es 12. 12 centímetros, vamos a dividir entre la hipotenusa que nos da 13. Vamos a cancelar y vamos a hacer la división. 12 dividido 13 nos da con 2 decimales 0.92. Vamos a calcular otra función, la tangente
La tangente la puedo obtener dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nos daría el cateto opuesto, nos dio 5 centímetros. Y el cateto adyacente nos dio 12 centímetros. Acá lo tenemos. Vamos a cancelar los centímetros y vamos a hacer la división. Vamos a dividir 5 entre 12. Nos da con 2 decimales, miren. Está 0,41, pero después sigue un 6. 6, 6, 6. Significa que hay que aumentar. No quedaría 0,41, sino 0,42. Tiene que recordar cómo se aproxima porque eso también ya se les ha enseñado. Eso lo trabajan en química, lo trabajan en física. Bueno, y vamos a calcular las recíprocas. Vamos a calcular la recíproca del seno. Esa recíproca del seno es la cosecante. Vamos a invertir los valores. Nos daría 13 centímetros dividido entre 12, entre 5. Cancelamos los centímetros y vamos a dividir. 13 dividido entre 5 nos da 2,6. Recordando que la cosecante es la recíproca del seno. Vamos a calcular la recíproca del coseno. Esa recíproca del coseno es la secante. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertir estos valores. Voy a colocar en el numerador 13 centímetros y en el denominador 12 centímetros. Cancelamos los centímetros y hacemos la división. Divido 13 entre 12 y nos da 1,08. Y finalmente voy a calcular la recíproca de la tangente. Esa recíproca es la cotangente. Voy a invertir estos valores. Quedaría 12 centímetros dividido entre 5 centímetros. Cancelo las unidades y voy a hacer la división. 12 dividido 5 nos va a dar 2,4. Ya tengo el valor de las recíprocas. ¿Qué voy a hacer ya? Voy a calcular el valor del ángulo. Recordando que el ángulo se va a calcular con una de las 3 principales funciones, digámoslo así. Con el seno, con el coseno o la tangente. Ninguna me dio exacta. Así que cojo la que yo quiera, voy a escoger el seno. Ese ángulo lo puedo calcular con seno a la menos 1 de 0,38. Vamos a hacer el cálculo. Para el seno a la menos 1 le damos shift seno de 0,38, cerramos paréntesis. Y nos da un ángulo aproximadamente de 22 grados. Y de esta manera le damos solución a este ejercicio ya. ¿Qué había que hacer? Había que calcular el lado que me hacía falta, las 6 razones trigonométricas y el ángulo. Este ejercicio está en la guía con su respectiva explicación. Podemos observar, está todo el proceso para hallar el lado. Acá nos dice que ese lado que era el adyacente nos daba 12, estuvo correcto.
el seno, el coseno y la tangente, 0,38, 0,92, 0,42, mírela acá, 0,38, 0,92, 0,42, y el ángulo sí no se los coloqué acá. Bueno, ahora vamos con este ejercicio. Se les pide calcular el coseno y la tangente y se les da el seno. Se les dice que el seno de teta es igual a 3/4. Para hacer este ejercicio hay diferentes formas. Nosotros lo vamos a hacer calculando las otras funciones. Vamos a recordar que para hallar el seno, la estructura dice, el seno lo puedo calcular dividiendo cateto opuesto, lo voy a dividir entre la hipotenusa. ¿Qué significa? Que el numerador será el cateto opuesto y el denominador va a ser la hipotenusa. Y el ejercicio me pide que calculemos coseno y tangente. Bueno, vamos a calcular, según me pide el ejercicio, cuánto vale el coseno de teta y cuánto vale la tangente de teta. Que hay que tener en cuenta que el coseno se puede obtener dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente la puedo obtener dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Miremos qué información tenemos. En el coseno, el cateto adyacente lo desconozco. Ese cateto adyacente no lo tengo. Es decir, acá me falta un datico. La hipotenusa, sí, me la dio el ejercicio, me dice que es 4, o sea que acá me falta, digamos, la mitad. La tangente me pide el cateto opuesto. El cateto opuesto es 3, que lo da el ejercicio. Y nuevamente me piden el cateto adyacente, que también lo desconozco. Entonces lo primero que habría que hacer en este ejercicio es calcular ese cateto adyacente. Y vamos a emplear para ello un teorema de Pitágoras, donde sería la hipotenusa a la 2 menos el cateto opuesto elevado a la 2. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Vamos a resolver. Cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. Esa hipotenusa en este ejercicio tiene un valor de 4 unidades a la 2, menos el cateto opuesto, que tiene un valor de 3 a la 2. El cateto adyacente elevado al cuadrado va a ser igual 4 a la 2, es 4 por 4, que nos da 16, menos 3 a la 2, que nos va a dar 9. Ese cateto adyacente al cuadrado va a ser igual 16 menos 9, que nos va a dar 7. Y recordemos que hay que quitar este 2. Ese cateto adyacente va a ser igual a raíz cuadrada de 7. Y lo vamos a dar así indicado. Cateto adyacente vale raíz cuadrada de 7. Y ya a un ladito voy a calcular
lo que me pedía el ejercicio. Me pidió coseno, tangente y vamos a calcular el ángulo también. El coseno, ese coseno de teta va a ser igual, nos dice cateto adyacente, es el que acabamos de hallar. El cateto adyacente, lo coloquemos acá, a que es igual, cateto adyacente sobre hipotenusa. En nuestro ejercicio, el cateto adyacente vale raíz cuadrada de 7 y la hipotenusa tiene un valor de 4. Vamos a darlo así, vamos a dar indicado este coseno. Vamos a hallar también la tangente. La tangente la puedo calcular dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para nuestro ejercicio, el cateto opuesto tiene un valor de 3. Y el cateto adyacente lo calculamos ahorita, nos dio raíz de 7. Y tengamos en cuenta que en el denominador no debe ir un radical. Así que hay que racionalizar. Vamos a multiplicar por raíz de 7, vamos a dividir por raíz de 7. Y nos quedaría 3 por raíz de 7, nos da 3 raíz de 7 sobre 7. Así quedaría el valor de la tangente. Y vamos a calcularle el ángulo también. Vamos a calcular cuánto vale teta. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo voy a hacer uso del seno. Seno nos dijo que era 3/4. Vamos a calcular seno a la menos 1 de 3/4. O de 0,75. ¿De dónde sale 0,75? De dividir 3 entre 4. Vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a hallar shift seno. Vamos a ver, emplear acá. 3/4. Y nos dice que aproximadamente ese ángulo nos daría 49 grados si lo aproximamos bien. Vamos a darlo sin decimales. Nos daría entonces, según esta información, que el ángulo teta tiene un valor 48.59. Vamos a darlo en 49 grados. Recuerden que deben estar tomando nota de todo esto, esos apuntes. Si alguna pregunta, uno con ustedes no sabe si ve que se durmieron, se cayó la señal. No preguntan nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Pregunte. Lázaro Samuel, ¿cuál es la pregunta? Tienen que encender el micrófono para poder que se les escuche, lo tiene silenciado. Bueno, si no, escribe en el chat. Profe, sí, dígame. Que en este ejercicio no había que sacarle los mismos seno, coseno, tangente, cotangente. Mire, la gran dificultad de ustedes. No había que sacárselos todos en este ejercicio. La gran dificultad de ustedes, mire. ¿Qué le pidió el ejercicio?
¿Qué le está pidiendo el ejercicio? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué pide este ejercicio? No, muchachos, ustedes sí todos los días están de mal en peor. Ah, sí, profe, ya entendí. ¿Qué le pidió? A ver si sí entendió. Si sí entendió, ¿qué le pide el ejercicio? Solo resolver el Profe, hacer el coseno y la coseno tangente. y la Es- tangente. Sí, eso es. Tienen que ser muy cuidadosos porque ustedes a veces desperdician el tiempo. La desperdician porque a veces ustedes no leen. A ver que se pegó el lápiz, ahora sí. Ustedes acostumbran no leer los ejercicios y a veces se ponen a hallar todo lo... Es más, yo por ejemplo aquí hallé el ángulo, no había que hallarlo. Lo quise hallar para que supieran o recordaran cómo se calcula el ángulo. Pero ustedes tienen ese vicio en las evaluaciones. Se les pide seno y coseno y hallan las 6 funciones. Profe, pero por ejemplo, uno en alguna evaluación se hizo ahí como sacar el ángulo. ¿Usted lo pone como bueno el punto o lo pone malo? No, ustedes tienen que mirar, tienen que ser muy cuidadosos porque no sabemos cómo van a ser las evaluaciones. A veces van a ser virtual, así estén en el colegio. En el aula de matemáticas yo les he mencionado que tenemos la gran posibilidad que me colocaron un muy buen internet. Tenemos computadores, hay 15 computadores, o sea que cada uno puede tener su propio computador y hay 30 tabletas. O sea que la idea también es que empecemos a aprovechar, así estemos en el colegio, cuando ya después de vacaciones me habiliten el aula de matemáticas con todos los protocolos, yo los puedo llevar allá y evaluarlos virtual. Entonces tienen que mirar. Si es en una evaluación, yo le miro lo que le pedí. Ya el resto que usted lo hizo, yo no lo miro. Y puede ocurrir, que a veces pasa, que lo que yo le pido lo hace incorrecto y lo que no lo pedí lo hizo bueno y yo no se lo valgo porque usted debe limitarse a lo que le pide el ejercicio. Es importantísimo que tengan una buena comprensión lectora, vuelvo y les insisto. El español es el área, yo siempre lo digo, más importante, fundamental. ¿Que matemáticas es difícil? No. Lo que pasa es que ustedes leen incorrectamente. Entonces a veces en una evaluación simplemente les pido un lado, que ocurre muchísimo. Yo le pido, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde solamente les pido el lado y ustedes hallan el lado y se ponen a perder tiempo hallando las funciones trigonométricas y ángulo. Y después se enojan, pero es que mire todo lo que hizo, todo lo que hice y no me lo valoró. Tiene que leer, ¿qué le pido? Tienen que ser muy cuidadosos con este. Bueno, vamos a ir haciendo es la asistencia, que pronto se nos olvida. Y luego pasamos a otro ejercicio. Bueno, vamos a ir, como les decía ahorita, con este ejercicio que ocurre muchísimo. Les voy a dar un triángulo. En ese triángulo no pueden emplear Pitágoras. ¿Por qué no pueden emplear Pitágoras en este ejercicio? ¿Quién me diría por qué no le da para emplear Pitágoras en el ejercicio que hay en pantalla? Porque tiene que haber un cateto para poder hacer para hallar el otro cateto. Tiene que tener, bueno, no tanto un cateto,
debe tener dos lados. Dos lados que pueden ser dos catetos o puede ser una hipotenusa y un cateto. Y en este caso solo tenemos uno, así que no nos sirve. Mire que a ustedes ocurre mucho esto, que yo en una evaluación les coloco este triángulo y solamente le estoy pidiendo, en este caso, los lados o catetos. Y ustedes se ponen, hacen los lados y se ponen a hallar todas las funciones trigonométricas. Y después no les alcanza el tiempo y dicen, es que la profesora no nos dio casi tiempo para resolver la evaluación, por eso la perdí. No es que yo no le haya dado tiempo, usted se puso a hacer lo que no tenía que hacer y no supo optimizar el tiempo de la evaluación. En este ejercicio no les pido razones trigonométricas, así que no la hallen. Me dicen, ¿y si las hallo está malo? No está malo, pero perdió tiempo. Y yo ni siquiera le voy a revisar eso. Bueno, vamos a realizar el ejercicio. Bueno, vamos a dibujar. Vamos a mirarlo bien más o menos cómo está. Es un triángulo con un ángulo de 40 grados. Bueno, eso no quedó como bien, así que vamos a eliminarlo. Vamos a hacerlo basándonos acá en la cuadrícula. En este ejercicio les pido dos lados, los dos catetos. No puede emplear teorema de Pitágoras porque sabemos que para Pitágoras necesita dos lados. Puede ser una hipotenusa y un cateto o dos catetos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer uso de las razones trigonométricas. Tampoco es un triángulo especial. Para que no vayan a empezar que es que X es la mitad de la hipotenusa, no. Es un triángulo de 40 grados con un ángulo agudo, el que estamos trabajando. Donde X va a ser su cateto opuesto, estoy trabajando con este ángulo. Y va a ser su cateto adyacente y 8 va a ser la hipotenusa. Para resolver estos triángulos hacemos uso del seno, coseno o tangente. Voy a empezar a mirar qué información tengo. Seno del ángulo, el ángulo lo conozco, vale 40 grados. Va a ser igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso quedaría que el seno de 40, el cateto opuesto, es X. No sé cuánto vale, y la hipotenusa es 8 centímetros. Y ya conozco cuánto vale el ángulo. Tenemos otra función, el coseno. El coseno, su fórmula nos dice, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este triángulo nos da el cateto adyacente, tiene un valor que yo desconozco, que es Y, y la hipotenusa tiene un valor de 8 centímetros. Y conozco el ángulo. Vamos con la tangente de 40. La tangente de la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
El opuesto vale X y el adyacente vale Y. Miren este ejercicio y conocemos el ángulo. Les pregunto, ¿puede utilizar cualquiera de esas tres funciones trigonométricas? ¿Sí o no y por qué? Mírenla bien lo que hay en pantalla. El seno, analicen. El coseno, la tangente. En las tres tengo el ángulo. Y miremos la información que tengo en los lados. ¿Puede utilizar cualquiera de las tres funciones? O si no, empezamos a preguntar a los que hoy no han participado. Si ustedes van a resolver, ¿les sirve cualquiera? Ay, muchachos, por favor, ¿están en línea o no? Usted diario en las mismas. Angie Melissa Vargas, si usted va a resolver este ejercicio que hay en pantalla, puede utilizar cualquiera de las tres y le da para resolverlo. Profe, yo creo que sí. Bueno, empléeme entonces la de tangente y me dice cuánto vale. ¿Cuánto vale Bueno, X? profe. Por favor. Y los demás intenten resolver. A ver qué harían. Sales unos minuticos. Quien tenga la respuesta la coloca en el chat, por favor. Que nos quedan 4 minuticos porque debo conectarme con 10B. Inténtelo calcular. Hay que hacer uso de cositas de grados anteriores. Voy a dar hasta las 11:32 a ver si de pronto ocurre el milagro. Como sirve con cualquiera, intenten algunos con el seno, con el coseno y Angie Melissa la va a hacer con la tangente. La única mujer entre todos esos hombres, a ver si ella es capaz de resolverlo. Ya no lo va a hacer con la tangente. Otros lo hacen con el seno, otros lo hacen con el coseno. Son las 11:32, a las 11:33 empiezo a resolverlo yo. Aquí no hay que hallar funciones, sino solamente los catetos. Bueno, 11:33, voy al chat. Bueno, yo les voy a dar la evaluación a ustedes para después de vacaciones también. Bueno, es para que les vaya a poner tarea en ningún momento, sino a ver que despejen esa mente y se relajen, a ver si vuelven con otra actitud, porque flojitos, más de ahí, imposible. Bueno, resulta que hay una función trigonométrica que yo no puedo emplear de estas tres. ¿Cuál sería? A ver si de pronto eso. Hay una de las tres que no nos da. ¿Cuál de esas tres creen que no puede dar y por qué?
Bueno, a Nicolás el cateto adyacente le dio 6.13. Ahora miramos cuando yo lo resuelva. De estas tres, ¿cuál me dirían que no les da? Que no pueden usar. En este momento, porque después la puede utilizar, pero en este momento si voy a resolver ya el ejercicio, ¿cuál de las tres creen que no les va a dar? ¿Y por qué? Profe, Sí, la dígame. de la tangente. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué cree que Porque no le da? tiene dos incógnitas. Perfecto, No excelente. se conocen los dos datos. Muy bien, excelente, muchas gracias. Esta es. Esa es la apreciación, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Miren, la tangente yo no la puedo utilizar en este momento. ¿Por qué? Porque hay dos incógnitas. Yo no sé cuánto vale X, cuánto vale Y. De resto puedo usar el seno o el coseno. Voy a hacer siquiera el seno al menos para hallar X. Tenemos que seno de 40 es igual a X sobre 8 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer proporcionalidad, no vamos a solucionarlo todo, que me esperen lo del otro grupo. X por 1, mire, proporción, esto es de tema del séptimo, X por 1 me va a dar X. Y al otro lado del igual quedaría seno de 40 por 8 centímetros. X va a ser igual, vamos a calcularle el seno a 40. Vamos a trabajar con dos decimales. Nos da 0,64. Y lo vamos a multiplicar por 8 centímetros. 0,64 por 8. Esto es una condición que coloco yo en mi clase. No significa que en otras plataformas es probable que alguien trabaje con todos los decimales. Nos da 5.12. Que lo podríamos dejar aproximadamente en 6. Y vamos a hacer, voy a hacer ¿qué me falta? Listo, está como con ganas de acabársele la pilita. Por eso a veces molesta el lápiz. Y voy a hacer el cateto adyacente que Nicolás lo había calculado. Tenemos que el coseno de 40 grados, por acá está la información, es esta, Y sobre 8 centímetros. Y es el cateto adyacente. Volvemos a aplicar producto de extremos por medios. Y por 1 me va a dar Y igual a coseno de 40 multiplicado por 8 centímetros. Y va a ser igual, vamos a calcularle el coseno a 40. Nos da 0,77 por 8 centímetros. Y ya hacemos la multiplicación. Multiplicamos 0,77 por 8. Y nos da 6.16 aproximadamente. Vamos a mirar porque Nicolás nos había dado por allá un valor. Miren, X 5.12, Y 6.16. Ahí está también la solución en la guía. Nicolás nos dio 6.13, puede ser. También yo puedo hallar uno de esos catetos haciendo uso de Pitágoras, es decir, después de que calcule este valor, yo puedo hallar el otro cateto haciendo uso de Pitágoras. Bueno, ahí les queda el ejercicio. Ya les dije que para el fin de semana les actualizo todas las clases para que por favor tengan sus apuntes a la orden del día. La próxima semana vamos a hacer más ejercicios y evaluamos después de vacaciones. Les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Hay que seguir en sus casas con todos los protocolos y sobre todo en la calle. Por favor, no olviden darle finalizar a la llamada.